Hola, ¿cómo está? Gracias por venir. Vamos a orar juntos para estudiar la palabra de hoy. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por salvarnos con tu sangre, con tu gracia. Sí, hoy especialmente los salvos se reúnen para estudiar tu palabra. Por favor, abre todos tus corazones para comprender tu palabra. Especialmente desde mañana, se abra el seminario de la Biblia. Por favor, traiga más almas perdidas a la iglesia para glorificar tu nombre. En este pueblo hay muchas almas perdidas que necesitan tu salvación. Lamentablemente hay muchas doctrinas falsas. Por favor, ayúdalos para comprender el significado de nacer nuevo o la salvación correctamente para ellos. Si hoy los salvos se reúnen para estudiar la Biblia, por favor, enséñanos para discernir tu voluntad en este tiempo. Confiamos solo en ti. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a buscar San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. San Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. Se lo leo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Sí? Hoy vamos a aprender San Mateo capítulo 3. Aprendimos 2 capítulos antes, ¿sí? Especialmente San Mateo capítulo 1 es acerca de la genealogía de Jesucristo, ¿sí? Además, capítulo 2 es sobre el nacimiento de Jesucristo. Especialmente en este capítulo, si hay la historia de Juan el Bautismo. Juan el Bautista nació 6 meses antes de Jesucristo. Él vino a este mundo para predicar acerca de Jesucristo. Según las profecías de la Biblia, Jesucristo nació en este mundo, ¿sí? Para presentar Jesucristo a otras personas, Él vino, ¿sí? Esto es el propósito de la venida de Juan el Bautista, ¿sí? Pero por medio de la predicación de Juan el Bautista, nadie puede recibir salvación. Solamente él dijo acerca de arrepentimiento, ¿sí? Arrepentimiento. Versículo 1. Versículo 2. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él repitió acerca de arrepentimiento para los judíos. Ellos cometieron muchos errores. Ellos eran los pecadores. Pero, como saben, los judíos fueron elegidos por Dios. Lamentablemente, ellos no supieron acerca de su destino ante Dios. Ellos fueron muy orgullosos ante Dios. Por eso, ellos no se arrepintieron ante Dios. Porque ellos tenían que arrepentirse ante Dios. Sin arrepentimiento nadie puede recibir salvación. ¿Qué significa arrepentimiento ante Dios? Esto es darse cuenta de su destino ante Dios.
Todos los pecadores tienen que ir al infierno, ¿sí? Pero ellos confiaron en sus obras. Además, ellos oraban a Dios, ellos leyeron la Biblia por mucho tiempo. Por eso ellos malentendieron acerca de su destino ante Dios. Ellos pensaban que ellos eran salvos, pero desde la vista de Dios, desde el punto de la vista de Dios, ellos no nacieron de nuevo, ellos tenían que ir al infierno, pero ellos no supieron este hecho. Por eso, hacia ellos, Juan el Bautista hablaron acerca de arrepentimiento. Igualmente es muy importante arrepentirse ante Dios. Esto significa, tenemos que saber de nuestros pecados, el destino de nuestro espíritu. Todos los pecadores tienen que ir al infierno, ¿sí? Esto es arrepentimiento ante Dios. Sin arrepentimiento, nadie puede recibir salvación. Juan el Bautista vino para que los judíos se arrepientan, ¿sí? Arrepientan, pero lamentablemente ellos ignoraron la palabra de Juan el Bautista. Versículo 8, versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero hay algunas personas que confesaron sus pecados ante Dios. Por medio de el arrepentimiento correcto, ellos agarraron la oportunidad de recibir salvación. Igualmente es muy importante arrepentirse para recibir salvación correctamente. Yo pienso que hay unas personas en esta sala no recibieron salvación. Para recibir salvación correctamente, usted tiene que arrepentirse. Eso significa, usted tiene que realizar su destino. Según la Biblia, todos los pecadores no pueden ir al cielo. Ellos tienen que ir al infierno. Aunque ustedes recibieron el bautismo, aunque ustedes aceptaron a Jesucristo como su Salvador, según la Biblia, todos los pecadores tienen que ir al infierno. Esto es la palabra de Dios. Esto tiene que comprender este hecho en la Biblia. De cualquier manera, próxima semana en el seminario yo voy a predicar sobre esto también. De cualquier manera, por medio de arrepentimiento correcto, las personas pueden recibir salvación. ¿Sí? Vamos a buscar versículo 8. Se lo leo. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Por medio de arrepentimiento podemos llevar los frutos. Los frutos significa la salvación. Después de arrepentirse correctamente, las personas pueden recibir salvación. Vamos a buscar San Lucas capítulo 24. San Lucas 24, versículo 47. Se lo leo. San Lucas capítulo 24, versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La Biblia se refiere que arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso significa, después de arrepentirse correctamente, las personas pueden recibir salvación. Y sus pecados pueden ser perdonados, ¿sí? Por eso, para recibir salvación, el arrepentimiento correcto es la prioridad. Es muy, muy importante, ¿sí?
Sin arrepentimiento no hay la salvación. Cualquier manera, Juan el Bautista predicó acerca de arrepentimiento para las personas en este tiempo. Si además, según la Biblia, si Jesucristo vino para bautizar, ¿qué significa? Vamos a regresar a San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, yo voy a explicar sobre esto. San Mateo capítulo 3, versículo 11. Sí, hay algunas preguntas sobre esto, por eso yo voy a responder a estas preguntas. San Mateo capítulo 3, versículo 11, la Biblia dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto es acerca de Jesucristo. Jesucristo va a venir para bautizar con fuego y el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Esto es recibir salvación. Por medio de Jesucristo podemos recibir salvación. Por favor, marquen aquí. Vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 12. y 13. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13. Primero de Corintios capítulo 12, versículo 13, se lo leo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos y griegos, sean esclavos y libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La Biblia dice: por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sorprendentemente, si la Biblia dice recibir el bautismo del Espíritu Santo o es asistir en la iglesia como un miembro, ¿sí? Después de recibir salvación podemos ser los miembros de la iglesia, ¿sí? Como un cuerpo. Según la Biblia, si bautizarse del Espíritu Santo significa recibir salvación por medio de Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo para bautizarnos con el Espíritu. Cuando recibimos salvación, recibimos el Espíritu Santo. Por medio del trabajo del Espíritu, recibimos salvación. Esto es descrito como el bautismo del Espíritu. ¿Qué significa el bautismo de fuego? Esto es el castigo de Dios. Cuando Jesucristo venga de nuevo, Jesucristo va a juzgar todos sus pecadores. Esto es el bautismo de fuego. Vamos a regresar a San Mateo capítulo 3. 3, versículo 12. San Mateo capítulo 3, versículo 12. Este mensaje es acerca del bautismo de fuego. Cuando Jesucristo venga otra vez, Él va a castigar, Él va a juzgar todos los pecadores. Esto es el bautismo de fuego. Cuando Jesucristo vino, primera vez, Él los bautizó para salvarlos. Pero cuando Jesucristo venga otra vez, Él va a juzgar todos sus pecadores. Esto es el bautismo de fuego. ¿Me explico bien? Versículo 12. Se lo leo. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
Sorprendentemente, según la Biblia, y quemará la paja el fuego que nunca se apagará. La paja significa a los judíos que no nacieron de nuevo. En este mundo hay muchas personas que no nacen de nuevo correctamente. Aunque ellos van a la iglesia, ellos no tienen la seguridad de la salvación. Ellos no reciben salvación. Ellos van a ser llevados al fuego. Esto es el bautismo de fuego por medio de Jesucristo. ¿Sí? Como ustedes saben, el tiempo de la venida de Jesucristo está muy muy cerca. Pronto este mundo perecerá. Además, Jesucristo va a venir. Entonces, en este tiempo, todos los pecadores van a ser juzgados, especialmente los que no recibieron la salvación. Por eso es muy muy importante revisar nuestra fe para recibir la salvación, para nacer nuevo correctamente. Según la Biblia, sin nacer nuevo, nadie puede ver a Dios. Ellos tienen que ir al infierno. Por eso tenemos que nacer nuevo. Esto es un requisito de ir al cielo, ¿sí? Sorprendentemente, en la Biblia, Juan el Bautista se bautizó a Jesucristo también. Porque Jesucristo recibió el bautismo por Juan el Bautista. Sí, San Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Sorprendentemente, Jesucristo se bautizó por Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él recibió el bautismo. El bautismo significa la muerte, ¿sí? Por medio del bautismo de Juan el Bautista, Jesucristo empezó el ministerio de su vida, ¿sí? Antes de empezar su ministerio, él recibió el bautismo. Por medio de esto, él declaró su ministerio empezó. Por eso, para empezar su ministerio público, él recibió el bautismo, ¿sí? Además, como yo expliqué, el bautismo significa la muerte, ¿sí? Vamos a buscar San Lucas capítulo 12. Versículo 50. 12:50. San Lucas capítulo 12, versículo 50, se lo leo. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustió hasta que se cumplirá. Según la Biblia, Jesucristo tuvo el bautismo que él tiene que recibir. Luego, ¿sí? Esto es la muerte en la cruz. Como yo expliqué, el bautismo significa la muerte. Si Jesucristo supo de su muerte antes, por eso él recibió el bautismo para esperar su muerte en la cruz. Esto es el significado de el bautismo para Jesucristo, ¿sí? Cualquier manera, Juan el Bautismo fue utilizado por Dios para presentarlo a este mundo. Por medio de la predicación de Juan el Bautista, muchas personas pudieron creer en Jesucristo. Además, según la Biblia, Juan el Bautista, es considerada una persona, un profeta más grande. Vamos a buscar San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11, versículo 11. Se lo leo.
de cierto, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. La Biblia dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Eso significa, en este mundo, Juan el Bautista era una persona más grande, ¿sí? Muy, muy grande. Porque él era considerado una persona grande, porque él fue usado por Dios mucho para presentar el camino de Jesucristo, para preparar el camino de Jesucristo también, ¿sí? Vamos a aprender las características de Juan el Bautista, porque si Dios lo eligió para presentar a Jesucristo a este mundo, porque Dios lo recogió para preparar el camino de Jesucristo, ¿sí? Esa persona puede ser usada por Dios. Ustedes pueden ser esta persona como Juan el Bautista. Por eso es muy, muy valioso aprender las características de Juan el Bautista. Sí, primeramente, eres muy, muy humilde. Muy, muy humilde. Sí, vamos a regresar a Mateo capítulo 3. Versículo 11, marquen aquí. San Mateo capítulo 3, versículo 11. San Mateo capítulo 3, versículo 11. Se lo leo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él dijo, Jesús es más poderoso que él, ¿sí? Él es muy, muy humilde. De cierto, él tenía el poder, él tenía la habilidad, pero él fue muy, muy humilde ante Dios. Por eso él se describió de esta manera, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. El calzado es el trabajo de los esclavos en este tiempo, ¿sí? Juan el Bautista describió, él era un esclavo de Jesucristo. Él era menos de esclavo, el esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Desde sus ojos, Jesucristo y Dios es muy, muy grande. Por eso, finalmente, él se volvió muy, muy humilde ante Dios. ¿Quién puede ser usado por Dios? Los humildes ante Dios. ¿Cómo podemos ser más humildes ante Dios? Tenemos que comprender que Dios es muy, muy grande. ¿Quién es Dios? Dios es el Creador. Dios nos creó también. Por eso tenemos que levantar el nombre de Dios siempre. Entonces tenemos que ser más humildes. Esto es la palabra de Juan el Bautista. San Juan capítulo 3, versículo 13, la Biblia dice, es necesario que Él crezca, pero que yo soy nada. Vamos a, San Juan capítulo 3, versículo 13, se lo leo para ustedes, otra vez. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue, ¿sí? Para aumentar Jesucristo,
tenemos que ser más humildes, ¿sí? Esto es la manera de Dios. Porque Dios le escogió para utilizarlo. Porque Él es muy, muy humilde. Él trató de esconder a sí mismo. Él no quiso levantar su nombre, ¿sí? En vez de levantar a sí mismo, Él trató de levantar el nombre de Jesucristo, ¿sí? Por eso Dios pudo utilizar a esa persona, Juan el Bautista. Si tratamos de esconder nuestras ventajas, además tenemos que esconder las buenas obras en nuestra vida. Esto es la manera de ser utilizado por Dios. Pero queremos presumir, ¿sí? Las cosas que nosotros hicimos en Dios. Esto es nuestra naturaleza. En vez de presumir, tenemos que esconder las buenas obras en Dios. Entonces, podemos ser utilizados por Dios. Vamos a buscar San Mateo capítulo 18. San Mateo capítulo 18. San Mateo capítulo 18, versículo 1. Se lo leo. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es grande en el cielo? ¿Quién? ¿El presidente en este mundo? ¿O si el dueño de un negocio muy, muy grande? ¿Los pastores? No. La Biblia dice, versículo 4, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Los humildes pueden ser pueden ser grandes en el cielo, ¿sí? Para ser más grandes en el cielo, tenemos que ser más humildes. Como yo expliqué, ser humilde significa levantar el nombre de Dios, ¿sí? Para esto, tenemos que hacernos más humildes, ¿sí? Esto es la responsabilidad. Tenemos que hacerlo para levantar el nombre de Dios. Cuando si levantemos nuestros nombres, el nombre de Dios no podrá ser levantado, ¿sí? Por eso tenemos que esconder nuestro nombre, especialmente para servir a Dios. No está bien presumir las cosas buenas en Dios. Entonces podemos levantar el nombre de Jesucristo. Vamos a buscar Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, versículo 33. Proverbios capítulo 15, versículo 33. Se lo leo. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad, ¿sí?
La Biblia dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad, ¿sí? Por medio de la humildad podemos recibir la gloria de Dios, porque los humildes pueden ser muy grandes en el cielo. ¿Cuál gloria es mejor? ¿La gloria de este mundo? ¿Cuál gloria en el cielo? De cierto, la gloria en el cielo es más importante. Especialmente si en la tribulación en su vida, en el sufrimiento en su vida, es muy importante ser más humildes. Usualmente en la situación muy difícil podemos podemos hacer algo según nuestro propio deseo. ¿Qué significa ser humildes? Eso significa quitar nuestro deseo. Eso significa entregarse de nuestra propia opinión, nuestro deseo de este mundo, ¿sí? Pero lamentablemente podemos pegarnos a nuestro pensamiento en la tribulación. Por eso, especialmente en la Biblia, dice, en la tribulación tenemos que ser más humildes, porque en la situación muy difícil podemos fortarnos según nuestro propio pensamiento. Según mi experiencia, yo he visto muchas personas que fallaron en la vida cristiana. Fallaron en la vida cristiana, porque ellos siguieron sus propios pensamientos en su vida cristiana. Esto es la humildad. Los humildes tienen que seguir la voluntad de Dios siempre, pase lo que pase. Esto es la humildad. Pero algunas personas parecen muy duros en sus corazones. Por eso ellos no quisieron quitar sus pensamientos. Ellos no quisieron enterarse ante Dios. ¿Sí? Entregarse, ¿sí? Entregarse, ¿sí? Entregarse. Vamos a buscar 1 Pedro, capítulo 5. Primero Pedro, capítulo 5, versículo 8, 5, 8. Se lo leo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hoy en día, Satanás está buscando los salvos, los débiles, ¿sí? Por eso ustedes pueden ser comidos por Dios, por Satanás, ¿sí? Según la Biblia dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Hoy en día hay muchos trabajos de Satanás, por eso podemos ver las señales de los últimos tiempos también. Por eso tenemos que estar despiertos. ¿Qué significa estar despiertos ante Dios? Esto es ser más humildes. Versículo 6, 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad, porque Dios existe a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la
poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La Biblia dice, la Biblia dice que seamos más humildes ante Dios, ¿sí? Entonces podemos evitar el ataque de Satanás. ¿Cómo podemos ser atacados por Satanás? Cuando nosotros hagamos según nuestro pensamiento, podremos ser atacados por Satanás. Por eso, ser humilde significa quitar nuestro pensamiento ante Dios, ¿sí? En este mundo, usted tiene que decidir, pero en su decisión, usted tiene que recibir un consejo de Dios. Ustedes tienen que conversar con otros hermanos para buscar la manera correcta, en vez de decidir por sí mismo, ¿sí? Podemos cometer muchos errores ante Dios. Sorprendentemente, Juan el Bautista fue muy grande ante Dios, porque él era muy humilde. Eso significa, él trató de levantar el nombre de Dios en vez de su propio nombre. Eso significa, él confió en la sabiduría de Dios en vez de su pensamiento. Igualmente en este mundo, para evitar el ataque, ¿sí? El ataque de Satanás, tenemos que confiar en la palabra en vez de nuestro propio pensamiento. Esto es la humildad. ¿Quién es más sabio? ¿Ustedes o Dios? Dios es más sabio, ¿sí? Por eso es muy importante confiar en la palabra. Pero, como yo expliqué, somos muy arrogantes. Por eso podemos levantar nuestro propio pensamiento. Además, podemos seguir nuestra opinión muy fácilmente. Su vida puede caer cuando ustedes tratan de seguir su propio pensamiento, ¿sí? Por eso, para guardar nuestra fe, para seguir nuestro camino correctamente, tenemos que ser más humildes ante Dios. Esto es la sugerencia en la Biblia. Vamos a buscar Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22, versículo 26. Salmos capítulo 22, versículo 26. Leamos juntos. 1, 2, 3. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Salmos capítulo 22, versículo 26. La Biblia dice, comerán los humildes y serán saciados. Sorprendentemente, los humildes pueden comer. ¿Qué ellos pueden comer? Esto es la palabra, ¿sí? Solamente los humildes pueden comprender la palabra, la sabiduría de Dios. Esto es seguir la palabra en vez de su pensamiento. Para seguir la palabra, tenemos que abandonar, tenemos que quitar nuestros pensamientos, ¿sí? Esto es la prioridad. Aunque su corazón está lleno de su opinión, su plan, tenemos que quitarlo, ¿sí? Para seguir a la palabra. Esto es nuestro deber. Por esto podemos ser más humildes, ¿sí? Por eso, en la tribulación, en el sufrimiento, nuestro corazón puede ser revelado. Algunas personas pueden hacer según su pensamiento. Otras personas pueden hacer algo según la palabra. Por esto, su postura, su corazón puede ser revelado. En vez de seguir su corazón,
es importante seguir, andar en el camino de Dios, en la palabra, ¿sí? Por medio de esto, nuestra vida puede ser más grande ante Dios. Juan el Bautista fue muy grande ante los ojos porque él es muy humilde. Tenemos que imitar su ejemplo, ¿sí? Vamos a regresar a San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, versículo 7. San Mateo capítulo 3, versículo 7, se lo leo. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Sorprendentemente, Juan el Bautista era muy valioso, ¿sí? En ese tiempo, los fariseos y los saduceos tenían la autoridad. Ellos pudieron controlar muchas cosas en ese tiempo, porque ellos tenían el derecho, ellos tenían la autoridad y poder, ¿sí? Pero para ellos, sorprendentemente, Juan el Bautista reprendió, ¿sí? Los reprendió, ¿sí? Para arreglar sus errores, para fijar sus equivocaciones. Porque Juan el Bautista era muy valioso. Igualmente, tenemos que ser muy valientes ante Dios también. Porque podemos ser valientes. Dios está con nosotros. Esto es la fe. Por la fe podemos ser muy valientes. Según la Biblia, ser valiente es muy importante. En este mundo, por la tribulación o por el mandamiento de gobierno, podemos tener mucho miedo, ¿sí? En vez de tener este miedo, tenemos que ser valientes. Ser valiente significa tener la fe. Por medio de la fe podemos hacer todas las cosas en Dios. Vamos a buscar San Lucas capítulo 3. San Lucas capítulo 3, versículo 19. San Lucas capítulo 3, versículo 19. Se lo leo. Entonces, San Lucas capítulo 3, versículo 19, se lo leo. Entonces, Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, vuelve Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Sorprendentemente, Herodes era el rey, ¿sí? En ese tiempo. Eso significa su posición estaba muy alta, ¿sí? Nadie puede, ¿sí? Reprenderlo, ¿sí? Sería imposible. Pero sorprendentemente, Juan el Bautista lo reprendió. ¿Por qué? Juan el Bautista tenía la fe ante Dios. Por eso él era muy valiente. Especialmente este rey, Herodes, cometió un error. Él se casó con la esposa de su hermano. Eso es un pecado, ¿sí? Por eso, Juan el Bautista lo enseñó sobre sus pecados. Además, él lo reprendió. Juan el Bautista, lamentablemente, fue asesinado por esta persona. De cualquier manera, él tenía la fe ante Dios siempre. Por eso, él era muy valiente.
Igualmente, Dios nos dio la salvación. Después de ese mundo, podemos vivir en el cielo para siempre. Con esta esperanza, podemos ser más valientes, ¿sí? Valientes. No está bien tener miedo por las cosas mundanas. ¿Quién puede arrebatar nuestro gozo, nuestra esperanza de nuestro espíritu? Nuestro espíritu puede ser guardado por Dios, ¿sí? Por esta esperanza del cielo, los hermanos en la iglesia primitiva fueron muy valientes también, valientes, ¿sí? Tenemos que imitar este ejemplo. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿35, 36? Se lo leo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Esto es los peligros en la iglesia primitiva. En la época de Jesucristo, en la época de los discípulos, los hermanos se fueron perseguidos. Pero aunque ellos estaban en la situación muy peligrosa, ellos eran muy valientes. ¿Por qué? Versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 37. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos vencer esas cosas porque tenemos el amor de Dios. Esto es la esperanza en el cielo. ¿Quién puede arrebatar este gozo, esta esperanza? Recibimos salvación. Por eso tenemos la esperanza que pueden vivir en el cielo. Nadie puede cambiar esta esperanza. Nadie puede robar esta esperanza en nuestro espíritu. Por esta esperanza podemos ser más valientes, pero podemos olvidar esta esperanza en este mundo. Sin la esperanza, nadie puede ser valiente. Por eso es muy importante guardar nuestro corazón para mantener la esperanza en el cielo, ¿sí? En Dios. Es muy importante. Podemos morir. Esto es la manera de ser más felices. ¿Por qué? Podemos ir a ¿dónde? Ir al cielo. Por eso no está bien tener mucho miedo por las cosas de ese mundo, ¿sí? Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 38. Se lo leo. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, de los cuales el mundo no era digno.
Eso significa los salvos pueden vencer todas las tribulaciones de este mundo por la esperanza en el cielo. Por eso podemos ser más valientes. ¿Qué tal la vida de Juan el Bautista? Él venció todas las tribulaciones. Él no tenía miedo hacia aún los reyes, ¿sí? No está bien tener miedo por las personas en este mundo o las situaciones en este mundo. Algunas personas pueden sufrir por la cuarentena. Muchas personas se perdieron sus trabajos, ¿sí? Pero podemos tener la esperanza. Nadie necesita ser tristes por esas cosas. Esta razón, porque nuestra esperanza está puesta en el cielo, ¿sí? Por eso, por medio de esto, podemos ser más valientes. En vez de la esperanza, podemos pensar en la situación. ¿Está bien? No. Tenemos que pensar y pensar sobre la esperanza más y más. Especialmente estamos en los últimos tiempos, por eso es necesario pensar en la esperanza. Y vamos a buscar Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Se lo leo. Hechos 4, 13. Entonces, viendo de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Sorprendentemente, ellos se convirtieron después de conocer a Jesucristo. Por medio de el conocimiento de Jesucristo, su vida cambió. Por eso ellos se volvieron muy valientes. ¿Sí? Además, 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Según la ley, ellos no fueron permitidos a enseñar acerca de Jesucristo. De cierto, ellos tenían que mantener la ley del gobierno, ¿sí? Pero sorprendentemente, 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vuestros antes que a Dios. Vosotros, ¿sí? A vosotros antes que a Dios. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Cuál es más importante? ¿Obedecer a Dios o obedecer a las personas? ¿Sí? Obedecer a Dios es más importante. Por obedecer a Dios, ellos continuaron predicando. Es significa que ellos quebraron la ley de este mundo. ¿Sí? ¿Cuál ley es más importante? ¿La ley de este mundo o la ley en Dios? La ley en Dios es más importante. Aunque tenemos
las tribulaciones del mundo, tenemos que predicar. Tenemos que reunirnos más seguido, ¿sí? Porque esto es la ley de Dios. Por la cuarentena, si el gobierno no nos permitió reunirnos, ¿sí? Pero según el mandamiento de Dios, tenemos que unirnos más seguido. Además, predicar la palabra, ¿sí? Esto es obedecer a Dios. En vez de obedecer a este mundo, es más importante obedecer la palabra. Esto es nuestro deber. Por esto, Dios puede utilizarnos para cumplir su plan, ¿sí? Para cumplir su misión. Próxima semana, desde mañana, habrá el seminario. Tenemos que invitar más almas perdidas. Por medio de la palabra, ellos tienen que nacer nuevo, recibir salvación. Es muy importante. Si ustedes no reciben salvación, tienen que recibir salvación en el primer lugar. Además, por medio de esta oportunidad, ustedes tienen que revisar su corazón, su fe en la Biblia, conforme a la Biblia, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Ante el juicio de Dios va a preguntarnos sobre nuestra salvación. ¿Cuál es la fundación de nuestra salvación? ¿Sí? ¿Cuál es la fundación? Sí, perdón. ¿Cuál es la fundación de nuestra salvación? Tenemos que revisar nuestra fe por la palabra, ¿sí? Además, podemos obtener la seguridad de la salvación máximas. Por favor, asistan en el seminario todos los días para su espíritu, ¿sí? Por favor, asistan todos los días para su espíritu, ¿sí? Entonces, por medio de la fe dada por Dios, podemos ser más valientes como Juan el Bautista. Vamos a buscar San Mateo capítulo 3, versículo 4. San Mateo capítulo 3, versículo 4. Se lo leo. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Sorprendentemente, él estaba separado con las cosas mundanas. Él vivía en el campo, ¿sí? Además, su vida parece muy, muy pobre, ¿sí? En vez de disfrutar las cosas en ese mundo, él estaba contento de su vida, ¿sí? Para ser más grande en Dios, tenemos que vivir la vida como Juan el Bautista. Eso significa que tenemos que abandonar la codicia de nuestro corazón. Nuestro corazón está lleno de mucha codicia. Por medio de las cosas mundanas, es muy, muy difícil en concentrarse en las cosas en Dios, porque nuestro enfoque puede ser destruido por las cosas mundanas, ¿sí? Muy, muy fácilmente. Especialmente los jóvenes están muy, muy ocupados para hacer las cosas mundanas. Por medio de su teléfono, ellos usualmente juegan los videojuegos, ¿sí? Siempre. Ellos usualmente usan las redes sociales para pasar su tiempo. Por eso, ellos no pueden concentrarse, enfocarse en las cosas en Dios. Por eso ellos no pueden tener la oportunidad de hacer algo en Dios.
Sería imposible tener interés en las cosas espirituales, por las cosas mundanas, que de la vida de Juan el Bautista. Él estaba separada con las cosas mundanas, por eso él vivía en el campo. Además, él comía muy simple. En vez de disfrutar las cosas mundanas, él tuvo la fe en el campo. Vamos a buscar 1 de Timoteo capítulo 6. 1 de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Se lo leo. 6. Vamos a leer juntos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Sí, contentamiento. La Biblia dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Sorprendentemente, podemos continuar nuestra vida cristiana por medio de contentamiento, ¿sí? De contentamiento. Aunque ustedes faltan mucho, aunque les faltan muchas cosas, tenemos que ser contentos con las cosas en nuestra vida, ¿sí? Dios nos dio muchas cosas. Además, tenemos que ser satisfechos en Dios, ¿sí? Es muy importante ser contentos con las cosas en este mundo. Pero, sorprendentemente, nuestro corazón es muy codicioso. Por eso no hay la satisfacción. Por eso queremos ganar más dinero, queremos obtener más cosas, especialmente las cosas mundanas. Por eso es muy difícil vivir este mundo para Dios. En vez de obtener el deseo de ese mundo, tenemos que obtener el deseo en Dios, ¿sí? Entonces, podemos ser contentos por las cosas en nuestra vida. De cierto, en este mundo no hay satisfacción. Por eso, muchas personas tratan de cometer los errores. Para ganar más dinero, hay muchas peleas, ¿sí? Hay muchas luchas, ¿sí? En este mundo. Para evitarlas, tenemos que ser contentos con las cosas en nuestra vida. Dios nos dio suficientemente. Vamos a buscar versículos 7 y 8. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Tenemos que estar contentos con estas cosas, ¿sí? Nacimos con nada, ¿sí? Además, falleceremos con nada también, ¿sí? Por eso es muy importante estar contentos con las cosas en nuestra vida. Vamos a buscar versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 10, vamos a hacer juntos, 1, 2, 3. Porque raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿sí? Por
el amor de dinero, muchas personas rechazaron su fe, ¿sí? Ellos se alejaron de Dios. Para servir a Dios, para ser más grande en este mundo, para ser más grande en el cielo, tenemos que abandonar el deseo mundano, ¿sí? Por de esta manera, nuestra vida va a ser levantada por Dios. Además, en el cielo, desde la vista de Dios, desde el punto de la vista de Dios, podemos ser más grandes, como Juan el Bautista. Juan el Bautista sí creció en una familia muy buena, pero él no disfrutó esas cosas. En vez de estas cosas, él estaba separado con las cosas mundanas. Y él vivía en el campo solo. Además, él comió la comida muy simple para enfocarse en la cosa en Dios. Podemos imitar este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo. Vamos a buscar Salmos capítulo 119. Versículo 70. Versículo 70. Se lo leo. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. La Biblia dice, se engrosó el corazón de ellos como cebo. Nuestro corazón puede ser muy gordito, ¿sí? Gordito, con las cosas mundanas, ¿sí? En vez de codiciar las cosas mundanas, tenemos que sufrir para Dios. La Biblia dice, 71, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, ¿sí? Es mejor sufrir este mundo para aprender la palabra de Dios. ¿Cómo podemos aprender la Biblia más y más? Por medio de sufrimiento para Dios. Aunque esta vida parece muy difícil, sería mejor disfrutar las cosas, sería mejor en Dios, ¿sí? Aunque las personas tratan de disfrutar las cosas mundanas, tenemos que sufrir más para Dios, como Juan el Bautista. Él, si pudiera vivir en este mundo muy cómodamente, pero él si quitó esta manera de su vida, en vez de disfrutar las cosas, en vez de vivir en este mundo cómodamente, él sufrió para Dios, porque él quiso ser más grande en Dios, ¿sí? Igualmente, tenemos que obtener este deseo también. Vamos a buscar Salmos capítulo 71. Versículo 19. Versículo 19. Se lo leo. 71, versículo 19. Se lo leo. Y tu justicia, oh Dios,
excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Dios hizo las cosas muy grandes. Esto es la salvación. Dios hizo las cosas grandes para nosotros. Jesús murió en la cruz para salvarnos. Esto es las cosas muy grandes. Pero versículo 20. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Pero lamentablemente, después de recibir salvación, podemos sufrir. Podemos tener la tribulación en este mundo. ¿Sí? La Biblia dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males. Sorprendentemente, Dios nos permitió sufrir en este mundo. ¿Por qué? La Biblia dice, volverás a darme vida. Aunque nuestra vida no es fácil, Dios va a restaurar nuestra vida, ¿sí? Entonces, Dios puede darnos la consolación muy grande. Por esta consolación, nuestro corazón puede cambiar. Nuestro corazón se volvió más feliz, ¿sí? Más feliz. Para darnos esta consolación, Dios puede permitirnos sufrir este mundo temporalmente. Versículo 21. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Aumentarás mi grandeza y volverás y consolarme. Por medio de esta consolación, por medio de este sufrimiento, podemos ser más grandes. ¿Sí? ¿Qué tal la vida de Juan el Bautista? Él sufrió en vez de disfrutar las cosas. Por eso su vida se volvió muy grande ante Dios. Igualmente tenemos que sufrir más y más. Sí, para Dios. Esto es muy valoroso. En vez de disfrutar, en vez de malgastar nuestro tiempo para las cosas inútiles en ese mundo. Por eso tenemos que ser separados con las cosas en este mundo. Además, invertir nuestra energía y tiempo para Dios. ¿Sí? Vamos a regresar a San Mateo capítulo 3. Versículo 1. Versículo 3. Se lo leo. 3. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Pues este es aquel que quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Capítulo 3 es acerca de Juan el Bautista. Él vino para presentar a Jesucristo a otras personas. En la Biblia, él es considerado una persona más grande en este mundo, porque él fue usado por Dios para presentar en el camino de Jesucristo. Igualmente, tenemos que ser más grandes ante los ojos de Dios. Para esto, tenemos que ser más humildes, como Juan el Bautista. Él sí trató de esconder sus ventanas, sus obras buenas, ¿sí? Él no quiso presumir sus obras tampoco. Por eso, él es muy humilde. En vez de confiar en sus pensamientos, él confió en la palabra, ¿sí? Por eso eres humilde. Además, eres muy valiente. Por eso él fue usado. En vez de en vez de seguir las cosas
en este mundo, Él sí respetó la ley de Dios siempre, ¿sí? Él temó a Dios siempre, ¿sí? Por eso Él siguió la palabra siempre. Él es muy valiente por medio de la fe en Dios. Últimamente, Él estaba contento con las cosas en su vida. Por eso Él quitó el deseo mundano. Por eso su vida fue usada por Dios. Igualmente, tenemos que estar contentos con las cosas en este mundo, ¿sí? En vez de codiciar otras cosas. Por medio de esto, en el cielo, ante los ojos de Dios, podemos ser más humildes, ¿sí? Vamos a ver juntos. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad. Por favor, está con nosotros para ser más humildes ante ti. En este mundo hay muchas tentaciones, pero por favor, ayúdanos para estar separados con esas cosas. Especialmente, tenemos una misión ante ti para salvar más almas perdidas. Por favor, salvarlos para tu gloria. Especialmente desde mañana habrá el seminario. Por favor, úsanos para llevar más almas a ti. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.